Bien, buenos días, jóvenes estudiantes. Damos inicio al curso de Derecho Penal Especial. Este es el grupo tercer año C. Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021. Alguien me dijo, profesora, antes de que yo continúe, alguien me dijo, profesora, ¿quién fue? Linda. No, ya, nada, profesor. Nada, bien. Bien, jóvenes. Vamos aquí rapidito. Aquí está Carlos Pardo, David Sánchez, Dilma Murillo, Eduardo Espinosa. Me puse la vacuna de la influenza y hoy amanecí. Qué barbaridad. Eduardo, ay Dios mío, Antonio, ¿qué pasa? Que Antonio siempre entra tarde. Carlos Pardo, David Sánchez, Edilma Murillo, Eduardo Espinosa, Elena Martínez, Esteban Villarreal, Génesis Sofía, Hilda, Esta Guerra, Heraldo, Joe Miller, Joseph, Joshua, Cassidy, Linda, Mabel, María de Los Ángeles Coto, Marolín, Martín, Maurielca, momentito, Nayaret, Reiniero, Yadira, Edilma. Estamos todos, ¿verdad? Bien. Vamos a dar un cierre a la parte teórica para inmediatamente empezar con los problemas. Y ya de aquí en adelante, todo es a través de los problemas. Déjenme compartir pantalla. Déjenme compartir pantalla. Estamos en el módulo. Yo no sé qué es lo que le pasa a mi cabeza, que ando buscando otros módulos que no son. Bien. Déjenme darle un cierre a esto. Nosotros aquí habíamos visto lo que era el delito, habíamos abarcado los temas 1, 2, 3, 4 y 5. Acuérdense que estamos en los delitos contra la vida y la integridad personal y los delitos contra la libertad. Garantías fundamentales, título tercero de la Constitución. Y teníamos aquí lo que era el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho de la intimidad, delitos contra la libertad de reunión y de prensa y delitos contra la libertad de culto. Y yo quiero aquí hacer un énfasis porque me preguntan la vez pasada por algo que no, a alguien no le permitieron presentar un artículo y un estudiante, ajá, John, está bien, un estudiante me hace la consulta y yo les digo algo, mire, jóvenes, en el derecho a la libertad de prensa que vamos a ver ahora y a la libertad de expresión, todos tenemos el derecho a comunicar cosas que consideramos importantes o a expresar cosas que consideramos importantes. Y la ciudadanía tiene, o las personas tienen el derecho a estar informados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esa información no afecte la seguridad colectiva. Que esa información no afecte la personalidad jurídica del Estado. Que esa información no vaya a afectar directa o indirectamente alguno de los bienes jurídicos
protegidos por la norma penal. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora lo vamos a retomar. En la inviolabilidad y el derecho a la intimidad, nosotros, los seres humanos, tenemos el derecho de tener situaciones exclusivas a nuestra vida privada y que nadie debe enterarse de eso. Por ejemplo, la información bancaria. Nadie debe enterarse de la información bancaria. Sin embargo, los mismos bancos aportan su base de datos, porque si no es a través de los bancos, ¿cómo es que usted está recibiendo llamadas ofreciéndoles tarjetas de crédito? Solamente una persona que tenga información sobre su capacidad crediticia le va a ofrecer a usted vía telefónica, utilizando, llamándola o llamándole por su teléfono privado para ofertarle este producto bancario. El banco se lo tuvo que dar, o alguna entidad que tiene conocimiento de su capacidad crediticia. Aquí hay una afectación al derecho a la intimidad. Dice, aquí tenemos dos situaciones, la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Dice mi artículo 164, quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, pliego, despacho, cable gráfico o de otra naturaleza que no le haya sido dirigida. Aquí hay una inviolabilidad del secreto. Si usted me envía una nota a mí y yo vengo y hago pública esa información, si usted me postea a mí, ¿por qué yo le digo a usted cuando insiste en enviarme un mensaje a mi correo privado, a mi WhatsApp privado, que le digo que no le haga? Me escribe, por ejemplo, Heraldo, que no lo ha hecho. Pero Heraldo me pone, profesora, dígame, por favor, cómo se hace la tarea o cuál es la tarea que tenemos para mañana. Un ejemplo. Yo que les digo, les mando un mensaje. Todo me lo tiene que escribir en el WhatsApp del grupo. Postee esto. Yo puedo postearlo. ¿Usted me ha visto que yo posteo algo que usted me manda en privado? No. ¿Por qué? Porque usted me ha mandado a mí una información, usted me ha mandado a mí, me ha puesto en conocimiento de algo, a mí, a la doctora Julia Sáenz, no a los demás. Solo usted que lo hizo puede darle conocimiento a otras personas con la autorización de su receptor. Usted fue el emisor, la receptora fue yo, y yo le estoy diciendo postelo, y usted que lo hizo es quien lo debe postear, no yo. Pero si usted postea algo cuya persona que lo hizo o a quien iba dirigido no le autoriza, usted está incurriendo en un delito contra la inviolabilidad del secreto. Usted ve que se postean en las redes sociales una serie de cosas. Se mandan. Hay ahora en las redes sociales en los Estados Unidos, yo le pregunté ayer a mis estudiantes, estaba buscando aquí, no lo encuentro, para hablarle, ahora no lo encuentro. Me mandaron familiares y amistades de los Estados Unidos. Algo de aquí de Panamá, una pareja que, bueno, aparentemente los conocen muy bien, comunidades religiosas de aquí de Panamá.
Y esa pareja señala, la esposa, que tuvo una visión sobre lluvia de meteoritos y una serie de cosas. Nada, ninguna situación política, sino una situación de la naturaleza. Vamos a ver que están aquí enviando un mensaje. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ella señala allí que va a haber una lluvia de meteoritos que va a afectar al mundo, que a Panamá lo va a afectar muchísimo, que debemos tener agua, alimentos y una serie de cosas. Ella en ese anuncio dice, todo el mundo en Panamá debe enterarse, todas las personas de los demás países deben enterarse. Lo postea a una persona, lo sube a las redes sociales y eso se, en cuestión de segundos, fíjese, eso llegó a Estados Unidos, de Estados Unidos acá. ¿Qué pasa en ese mensaje? La emisora del mensaje, la dueña del mensaje, está diciendo, quiero que todo el mundo se entere, por eso he elaborado este audio y lo he pasado por todas las redes sociales. Pero ¿qué pasa si ese audio me lo envía a mí solamente y me dice, doctora, quiero ponerla en conocimiento de una visión que tuve en sueños? Y yo vengo y lo posteo y lo multiplico por todas las redes sociales. Yo estoy afectando la inviolabilidad del secreto porque ella me lo posteó a mí para que yo estuviera informada. Y yo vengo sin autorización de la persona que lo elaboró y que me lo envió para un caso específico y lo distribuyó. En el primer ejemplo, ella quería que eso se distribuyera. Fíjese, informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, pliego, despacho, cable gráfico y así sucesivamente. Y yo me río cuando escucho a las personas, no, es que ahora ya pasaron una ley que dice que si estamos pasando por WhatsApp ciertos mensajes, nos van a penalizar. Pero si es que no nos tienen, no tienen que haber pasado esa ley para penalizar ese comportamiento, porque ahí hay una inviolabilidad del secreto. Esa es una información que se emite a una persona y yo tengo que tener primero corroborar el contenido y autorización de quien la elaboró. Porque habla de informe indebidamente el contenido de una carta, mensaje de comunicación electrónica, firma, documento electrónico, pliego, despacho y así sucesivamente. Yo tengo que tener cuidado con la información que distribuyo. Yo no puedo postear cosas que no son mías o cosas que yo no he corroborado y que puede traer como consecuencia la afectación de un bien jurídico tutelado. Aquí me habla de quien sustraiga, destruya, sustituya, oculte, extravíe, intercepte, interfiera o bloquee una carta, pero igual. El comunicar indebidamente o el tomar una información que no es para mí o el impedir que la información salga cuando tiene que salir esa información. O si, ¿cómo lo impido? Destruyéndola, ocultándola, extraviándola, interfiriendo en ella. El 166 me habla, quien posea legítimamente una correspondencia de grabación o documentos privados de carácter personal no destinados a la publicidad.
estoy afectando no el secreto, estoy afectando la intimidad de las personas. El interceptar las comunicaciones, el darle seguimiento a una persona, interceptar las comunicaciones sin autorización judicial. Mire, nosotros tenemos que entender que cuando hablan de autoridad judicial es aquella que tiene mando y jurisdicción, y solo tiene mando y jurisdicción el juez, llámese magistrado. El término técnico es juez. Los fiscales no tienen mando y jurisdicción, ellos son investigadores. La DIJ apoya la investigación, auxiliares en la investigación. Entonces, es a través de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, que se puede autorizar estas cosas. El 168 ya les mencioné, el que realice cualquier tipo de vigilancia o seguimiento a la persona. Quiere decir que aquí hay dos figuras delictivas. Yo le he hecho a usted la anotación sobre esta debilidad que confronta nuestro Código Penal, de poner una serie de conductas ilícitas en la denominación de un capítulo. No es que el delito se llama delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. No. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y los delitos contra el derecho a la intimidad. Y retomo el tema, delitos contra la libertad de reunión y de prensa. Con respecto a la libertad de prensa, entra el derecho a la información que tiene el individuo. Pero aquí no quiere decir que si un medio de comunicación, llámese las redes sociales, el canal de YouTube, por ejemplo, el canal de YouTube, cuando yo grabo el programa y lo subo, el programa me emite, el canal de YouTube me emite una, y todos ustedes lo saben, emite una cintilla, una aclaración, cuando usted ya ha sido revisado, no hay ningún tipo de afectación a derechos de autor, ni qué sé yo, y lo sube. Si ese programa está incitando a la apología del delito, es decir, a la realización de figura delictiva, o si ese programa, a través de ese programa, yo estoy fomentando extremismo violento por condiciones de género, de raza, de edad, de preferencia sexual, tiene la total libertad y el derecho de impedir que se cuelgue ese programa. Que no es del todo bueno, el YouTube está fallando. ¿Por qué está fallando? Porque hay programas que tienen una pornografía oculta. Hay programas que se cuelgan en YouTube que exhortan al extremismo violento y se mantienen ahí colgados. Pero esos son otros 500 pesos. Pero en principio, ellos tienen el derecho de impedir que se suba un programa, o si se subió, bajarlo. Igual los medios de comunicación. Y yo quiero que entiendan que eso no afecta el derecho a la libertad de prensa ni a la libertad de expresión. Nosotros tenemos que aprender a ser cuidadosos de lo que decimos. Porque si la información que usted va a dar o lo que usted va a escribir va a convertirse en la causa o el motivo para la comisión de una figura delictiva, le tienen que restringir ese derecho de libertad de prensa o de libertad, el derecho a la información. No es que todo le tienen que permitir a la persona publicarlo o colgarlo. Ese es un error y usted está estudiando derecho.
Por eso le hablé que este era un título muy polémico, delitos contra la libertad, porque el concepto de libertad es etéreo. No es cierto que somos 100% libres, no. La libertad se va a manejar de un individuo o de una población, su ejercicio en la medida que no afecte valores e intereses de la mayoría. Me dijo un estudiante, no recuerdo quién fue, bueno, profesora, pero es que esto me causa, me causa un poco de incomodidad o de risa, no recuerdo bien la palabra, porque quedamos siempre en lo mismo. Las personas poderosas, los grandes poderíos económicos son los que van a decidir qué hablo o qué no hablo, qué hago o qué no hago. Y yo le contesté al estudiante, lamentablemente, con el dolor en mi corazón, le tengo que decir que tiene la razón. Teóricamente, la explicación es la que les acabo de decir. Esa es la explicación teórica y es la explicación legal. Pero la realidad es que tras de estas cosas existen intereses y poderes socioeconómicos. El movimiento del extremismo violento está acabando con el mundo. Y ya nosotros no podemos decir, me decía una persona muy querida, dice, mire doctora, cuando yo escuché lo del COVID, cuando yo escuché que había un virus por allá, por la China, por Wuhan, ¡ah! Que va a venir eso por acá, oye, déjame cambiar esta noticia. Y resultó que ese COVID de Wuhan se vino no solo para Panamá, sino para todo el mundo. Yo sí estoy de acuerdo con que se pongan ciertos parámetros, tanto a la libertad de reunión como a la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay un trasfondo muchas veces de extremismo violento. Se manipulan los medios de comunicación. Ahora con las redes sociales, nosotros podemos aparentar aquí en este salón virtual. Salimos y todos empezamos con pancartas, nos tomamos fotos y eso va por las redes sociales. La doctora Julia Sáenz con sus alumnos están causando estragos en una ciudad llamada Panamá. Y uno de ustedes que sea experto hace una buena toma y pareciera que fuéramos un mundo y que estamos a lo mejor deteniendo el tráfico y resulta que estamos en la banqueta, es decir, en la acera de la calle. Y el muchacho nos toma en una parte que eso lo exalta y lo agranda. Por eso hay que poner límites a las cosas. Eso es importante. Otra situación que explique el por qué hay que poner límites, no, hay que poner parámetros, no me gusta decir límites, parámetros, medidas a este tipo de libertades, es por la comisión futura de figuras delictivas producto de la información. Yo empecé todas estas explicaciones con un mensaje de las redes sociales, de la lluvia de meteoros. Usted sabe la cantidad de personas que ve eso y la cantidad de interpretaciones o valoraciones a ese mensaje. No sabemos cómo las personas pueden reaccionar. Puede ser que una persona diga, así esto va a ocurrir, no hombre, yo me voy a ir a todos los supermercados y voy a comprar por lotes reservas de tuna, de salmón, todo lo que venga enlatado, menestras, todo lo que venga enlatado.
¿Se fija? Agua, voy y me compro varias fuentes de energía, estos generadores que ya ahora se está teniendo en la casa para si se va la luz eléctrica. ¿Ve? Entonces hay que tener controles en la información que se da y cómo se da. Y eso no implica que se está violentando la libertad de prensa. Y acuérdense que la libertad de prensa implica el derecho a informar, el derecho a comunicar e informar y el derecho a estar informado. La libertad de reunión, mire que son dos figuras delictivas independientes. Esa libertad de reunión no es que la persona solicita permiso para una marcha, un grupo, no, simple y sencillamente informa el lugar, el recorrido, las personas que van a participar. Y tienen que estar los estamentos de seguridad. ¿Por qué? Porque puede ser que van los maestros, pero se infiltran delincuentes para aprovechar y saquear, por ejemplo. El impida o obstaculiza el libre tránsito de vehículos por las vías públicas, utilizando violencia o abusando de ese derecho. Yo le digo a los estudiantes de derecho, cuando los veo en la calle quemando llantas, digo, parece que no, los que son mis estudiantes, no les he enseñado nada en la aula de clase. El abogado no puede defender los derechos violentando los derechos. Que a veces da ganas de olvidarse de todo esto que estamos hablando aquí y buscar a la persona y darle 2 cachetadas guajoloteras. Es cierto. Pero usted está estudiando derecho. Usted va a ser abogado, usted no le puede recomendar a su cliente, vaya, búsquelo, no esté perdiendo tiempo aquí con esta tontería. Vaya, busca a la persona y dele un tiro o péguele. No. Usted tiene que buscar cuál las estrategias legales con las cuales usted se formó. Y por último, el delito de la libertad de culto. Este es el derecho que tenemos todos los seres humanos a nuestra última morada y también a profesar la religión que nosotros encontremos que es la que se ajusta a nosotros. A mí me da risa cuando yo escucho a la gente que dice que es ateo o que es agnóstico. Y cuando se golpea el pie y dice, ay, Dios mío, me golpeé, qué barbaridad. Eso es lo primero que se le viene a la mente. Todo ser humano necesita creer la existencia de un ser divino. Lo que pasa es que nosotros trasladamos nuestro enfoque del ser divino al ser humano. No es el sacerdote, no es el pastor, no es el chamán, no es el santero, no es nada de eso lo que nos va a nosotros ayudar espiritualmente, es la divinidad. Y cada uno, dependiendo de su orientación religiosa, asimismo tendrá la fe en una deidad. No es mi función que yo venga aquí a darle este tema en atención a mi orientación religiosa, porque aquí no está hablando doña Julia, aquí está hablando la doctora Julia, profesora de la Cátedra de Derecho Penal, independiente de cuál sea mi orientación religiosa, que es cristiana. Yo siempre digo que soy cristiana, católica, apostólica y panameña. No puedo decir que soy romana. Entonces, la libertad de culto hace referencia a esas dos cosas. El derecho que tiene toda persona a sentir que existe una divinidad y que ella pueda tener contacto con la divinidad a través de ese culto.
esa conversación directa con su divinidad. Y el otro implica su última morada, su descanso ya para la vida eterna, cuando va a ser la transición de la vida corpórea a la vida espiritual. Y que es, ya sea la tumba, ya sea la cripta, la sepultura, sea una tumba, una cripta. El cuerpo no debe ser profanado. Si se incineró, esas cenizas no deben ser profanadas. Con esto nosotros acabamos, finalizamos este segundo módulo que habla sobre los delitos contra la vida y la integridad personal y contra la libertad. Nosotros, ya yo voy a abrir el chat porque sé que están preguntando y hablando. Vamos a ver todo esto. Nunca se ha golpeado el dedo meñique del pie, lo siento. Eso lo escribió el Joseph. Dice, cerro de papel higiénico, LOL. Yo nunca he escuchado a alguien que se lastime el pie y diga eso. La profa nunca se ha golpeado el dedo meñique del pie. Sí, me lo he golpeado. Y he dicho una combinación de los vocablos de la Real Academia Española junto con mi madre y ay Dios mío, pero antes he dicho una serie de caló, parte del folclore urbano panameño, usted se puede imaginar. Bien, antes de pasar a los problemas y darte la palabra a Reiniero y Maurielka, déjeme hacer rapidito nada más la presentación de el módulo 3, y usted sabe que de aquí en adelante todo lo vamos a dar a través del desarrollo del problema. El módulo 3, y usted todo esto lo puede checar a través de las diferentes presentaciones y programas de mi canal YouTube. En el módulo 3, nosotros vemos 4 títulos. El título tercero, que me habla de los delitos contra la libertad e integridad sexual. El título cuarto, que nos habla de los delitos contra el honor de la persona natural. El título quinto, que habla de los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Y la primera parte del título sexto, que nos habla de los delitos contra el patrimonio económico. Yo les voy aquí entonces desarrollando cada uno de estos puntos. Sería interesante que usted, en la medida de sus posibilidades, fuera navegando a través de los programas de YouTube que desarrollan estas figuras delictivas. Aquí en mi canal, obviamente. Nosotros lo vamos a dar, pero ahora con la técnica de resolver los problemas. Resolver los problemas que les he mencionado. Vamos con Reiniero a la pregunta, después con Maurielka y luego empezamos con los problemas. A ver, Reiniero. Sí, profesora, ¿se me escucha? Sí, yo te escucho, hijo. Ok, profesora. Cuando usted mencionó el tema sobre la intimidad, quiero traer un tema que para mí, a mi consideración, es muy importante, es con respecto a las grabaciones de conversaciones, sea de notas de voz o cuando yo quiero abrir la aplicación de cámara y quiero grabar una persona. Es Ajá. posible que si quiero grabar o otra persona graba una conversación, es considerado una conducta ilegal, aun cuando ese sujeto esté confesando un delito o algo que esté consagrado en el Código Penal o cualquier ley penal. Y en caso de que sea así, ¿quién estaría autorizado para dar permiso a esas grabaciones? Bien. Aquí lo que él está mencionando, que nosotros lo vemos mucho en los Estados Unidos, esa es una realidad.
en todas estas películas del Discovery, no son películas, todos estos programas del Discovery tienen un 80% de realidad. Primero, si yo le digo a la persona, así como ustedes, las clases se graban, se suben al canal de YouTube o a la plataforma que sea, en mi caso, en el canal de YouTube, ya usted lo sabe, usted está consciente, no hay absolutamente ningún problema. Yo soy la emisora, le informé a mi receptor no puso ningún obstáculo y todo está perfecto. Solo una persona una vez me dijo y yo le dije que bueno, que yo no podía versus 100 personas o 150 personas dejar de grabar y subir el canal. Y yo invité a esa persona a que fuera a otra clase y me dijo, sí, profesora, no hay problema. O sea, eso no pasó ni del primer día, ni siquiera el primer día, antes de que empezaran las clases. Ya él sabía, dice, yo la veo en el canal y me gustan sus clases, pero yo no quiero, y entonces no puede estar aquí. Bien. Ese es un aspecto. Yo me llama, por ejemplo, Reiniero, tú mismo me llamas y te digo, Reiniero, estoy grabando la conversación. Y queda grabado que yo le estoy diciendo, Reiniero, estoy grabando la conversación. Reiniero no señala nada al respecto. No hay ningún problema en cuanto a la grabación. Yo no he dicho, la voy a mandar a los medios de comunicación, ni la voy a pasar a las redes sociales. Sola y exclusivamente le he dicho, Reiniero, estoy grabando la conversación, ya lo sabes. Y si yo allí la paso a las redes sin comunicarle, entonces yo he incurrido en una figura delictiva. 3. Yo estoy grabando la conversación y Reiniero me informa allí que incurrió en la comisión de una figura delictiva. Yo tengo la obligación de ir ante la autoridad y presentar ese video o ese audio. Ahora porque nos estamos ahora ya no se mandan cartas. Eso está old fashion, pero yo le tengo noticia y esto no es profecía, lo que les voy a decir. Esto es lo que me indica mi lógica y mi sentido común. De aquí a unos 3 o 4 años, todo este circuito tecnológico que tenemos es probable que sufra una afectación. Y vamos a tener que volver nuevamente a hacer muchas cosas manuales. A lo mejor no todo, pero una gran mayoría, volver otra vez a las cosas manuales hasta que se vuelva a reestructurar un sistema. ¿Por qué? Porque así como hablamos que hay una sobrepoblación mundial, así como hablamos de la carencia futura de alimentos, no por profecías, sino por las operaciones matemáticas. Ojo, y que a mí me encanta todo este bochinche de la profecía, pero no es lo que yo les debo transmitir, porque aquí estoy no como doña Julia, sino como la doctora Julia. Eso me está a mí indicando que va a venir una crisis y voy a tener que volver nuevamente a las cartas. Ya están pidiendo en todos los lugares que se tengan backup físico, el documento en físico. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ya
no estamos en el tiempo de que, ay, me interceptaron la carta que llegó en el correo. O me publicaron la carta que yo le escribí, el papel, ¿no? El WhatsApp, el mensaje de texto que usted envió. Entonces, si usted me envía a mí o me dice por una carta, por eso le hice esa explicación, una carta escrita, del documento y eso es olfacho. Pero vamos a decir que usted le dio por escribir y mandarme una carta y usted vive en Etiopía y me manda la carta a mí, a su antigua profesora. Y ahí usted me dice que usted va a cometer un atentado terrorista. Y me explica las razones. Esa nota, yo que la recibí, aunque fue dirigida a mí, por la trascendencia del contenido que puede afectar bienes jurídicos de terceros, que no solamente puede que afecten a Etiopía. Resulta que usted es panameño y si usted en Etiopía está realizando actos terroristas, es probable que usted forme parte de una red y no sabemos si viene hacia Panamá a cometer actos terroristas. Entonces, yo tengo la obligación de llevar esa carta a las autoridades competentes y presentar la denuncia. Yo quiero informar de lo que me acabo de recibir. Pero, profesora, eso se lo mandó su exalumno a usted en una forma de desahogarse, a lo mejor para que usted le diera un apoyo, una orientación religiosa. No, una orientación espiritual. Lo que pasa es que ese contenido de esa carta es una figura delictiva que si se lleva a cabo me convierto. ¿En qué? En una encubridora. Y no puedo aducir que él es mi pariente cercano que me exime de responsabilidad penal. No puedo decir, no voy a tener ninguna sustentación legal que me proteja. Entonces tengo que poner en conocimiento a la autoridad. Pero si Rainiero lo que me está diciendo es, profesora, fíjese que yo estoy casado en Panamá y quiero mucho a mi esposa. O no, yo tengo una novia en Panamá y yo la quiero mucho. Pero resulta que aquí en Etiopía y me están esperando allá para casarme. Vine a Etiopía, todo eso él me lo manda en un WhatsApp, en una nota de correo electrónico. Y resulta que acá en este tiempo del diplomado que estoy tomando de 3 semanas, conocí a una etíope y quedé locamente enamorado del etíope. Profesora, yo no voy a ir a casarme. Porque yo acá descubrí el amor. Miren las dos informaciones que yo le he puesto. Si yo no digo nada, solamente lo que va a ocasionar es que, bueno, la joven se va a quedar chiflando en la loma como novia de pueblo. Ese es un dicho mexicano. Acuérdense que México es mi segunda patria. Se queda como novia de pueblo, como novia de rancho chiflando en la loma. Y si yo lo digo, puede ocurrir una situación peor. ¿Por qué? Porque puede ser que Reiniero en el último momento diga, no, esto yo no lo debo hacer, esto no es correcto. Hay una persona que me está esperando, yo tengo un compromiso y yo debo ir, dar la cara y plantear lo que me está sucediendo y punto y a ver qué pasa. Y se arrepiente cuando llega acá y ya yo formo un escándalo. Y resulta que el hombre, bueno, se desahogó y él viene acá y cambia de opinión. Mire las dos situaciones diferentes. Una corresponde a una esfera privada y otra a una esfera pública que puede afectar
la seguridad colectiva, no solo de Etiopía, sino de Panamá y de otras partes de la comunidad internacional. ¿Contestaba Rainiero? Bien. Maurielka y después Joseph. Maurielka. Buen día, profesora. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, mi amor, yo te escucho perfecto. Ok, usted habló sobre la libertad de culto y la profanación de cadáveres. Bien, mi pregunta es, ¿qué pasa si en un caso hipotético de necesidad de una necropsia forense, que no necesita autorización de los familiares, sea de una persona que, por ejemplo, una que tienen la creencia de que los cadáveres no deben ser profanados por cuestiones espirituales, sin embargo, se realiza sin autorización de las familias? ¿Esto se puede considerar como una violación directa de la libertad de culto? ¿Puede entrar en ese aspecto o simplemente no entra? A ver, para hacer el informe de necropsia. Ajá, pero no hay necropsia forense, porque la clínica sí necesita Ajá. autorización. Se necesita para eso una autorización. Eso no se puede hacer a la bulla de los cocos. Se necesita una autorización. ¿Por qué? Se necesita una autorización por los derechos del muerto. Fíjese usted, pensamos que esa garantía fundamental solo es de los vivos, también de los muertos. El derecho de los parientes del vivo a que se respete el cuerpo de su familiar. El derecho del muerto a su última morada y a que se le deje en paz. Se requiere primero la autorización. Si no hay autorización, se va a tener que iniciar un proceso en el cual se justifique por qué se va a realizar eso, si de eso depende a lo mejor que a una persona se le ponga en posesión de los bienes. Y si depende de eso, a que una persona se le ponga, pobrecita, se le fue la señal, se le ponga en posesión de sus bienes, entonces la creencia no puede ser suficiente. Aquí viene lo paradójico, no puede ser suficiente para evitar que se le haga la exhumación al cadáver y, perdón, no estamos hablando de la exhumación al cadáver, estamos hablando de la autopsia. Eso pasa también con los judíos, que no se puede tocar el cadáver y se infecta y no sé qué tanta cosa. Siempre habrá un mecanismo legal. El mecanismo legal es iniciar un proceso y será la autoridad la que determine qué se puede hacer. Y mire, aquí en la Constitución, ese tema es importante. Ya te doy la palabra, Joseph. En la Constitución, el artículo que habla del pluriculturalismo, de la pluriculturalidad, que es el artículo 90 de la Constitución, o sea, un pluralismo, quiere decir que esa pluriculturalidad implica que en una región, en un lugar, en un estado, por ejemplo en Panamá, hay varias culturas. Cada una de esas culturas, hay algunas que implican que tienen algún sistema de gobierno. Y dice el artículo 90, el Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales. Realizará programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una de esas culturas y creará una institución para el estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como para la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos. ¿Qué quiere decir? Que a nivel constitucional se le reconoce que existen. Sin embargo,
ellos deben entender que forman parte de un sistema político mayor que corresponde a un derecho positivo, que hay unas normas que hay que respetar y que hay que atenderse según las disposiciones de las normas de ese lugar, aun cuando exista la pluriculturalidad. Esa pregunta es muy interesante por eso. En conclusión, profesora, independientemente de esas creencias, si es una causa legal la que hace necesario eso, la autoridad puede proceder, pero debe darse un procedimiento legal al respecto. Seguimos con Joseph. Joseph, hello. Sí, aquí estoy, buenos días, hello, no, tu mañana. Profe, una pregunta. A mí me gusta porque conforme van pasando las clases, yo voy entendiendo de repente situaciones por las que he atravesado que en su momento por desconocimiento no sabía cómo encasillarla. Hoy que estamos hablando de este tema sobre la libertad de expresión y que usted que mencionó, pues, un aspecto en el que yo fui, no sé si víctima o fui parte de, que son esas grabaciones. Mi pregunta es, en cuanto a medios masivos, llámese prensa o televisión, ¿se sobreentiende que cuando te hacen una pregunta o te entrevistan para algo, se sobreentiende que eso es para publicarlo? Y dos, cuando la persona no está expuesta mediáticamente, es un ciudadano de a pie y está por la avenida y están grabando lo que sea que estén grabando y tú te niegas a responder, pero pese a que no contestaste, tu imagen, ya sea como por motivos de burla u otro, es expuesta en pantalla. ¿Eso acarrea algún tipo de violabilidad o de... Sí, ese segundo ejemplo que pusiste, hay una violación a su intimidad. Ya la persona dijo, no quiero contestar ni quiero aparecer. Pero sobre todo lo vemos en los programas de burla, la cáscara. Y saca el spot con la persona. Ay, no sabía nada. Míralo cómo está corriendo. No sabía nada. Pero entonces incurre en un delito. Incurre en un delito. El delito contra la inviolabilidad a la intimidad. Ajá. Lo que sucede... Y con respecto, profe, con respecto a la pregunta, a la primera para... A la primera, cuando usted lo entrevista... Te lo pregunto porque siempre te dicen, bueno, esta conversación la grabé, pero te lo dicen al final. Y yo recuerdo una vez que le dije al Choliquín, sí, la estás grabando, pero yo no te estoy dando autorización para montarla. Y ahí mismo igual la pusieron. Entonces yo me pregunto, el hecho de que al final te digan, estoy grabando la conversación, ya eso es, ya con eso uno tiene que aceptar que se publique. Ajá, aquí hay una cosa. Si yo te digo, te estoy grabando y esto lo voy a colgar, y no me dices nada, se asume y se presume que no lo estás negando y lo acepta. Lo puedo colgar y no hay problema. Pero si tú me estás entrevistando y yo te digo, no te doy autorización para que esta grabación la publiques, es preferible que suspendas la entrevista. Porque aunque no pongas mi cara, aunque no pongas mi foto y redactas un artículo mencionándome, no, pero es que usted me dijo que no la publicara, pero yo aquí estoy hablando de lo que usted dijo y estoy diciendo que la entrevisté. Es lo mismo que nada y tiene una responsabilidad penal. Lo que sucede es que no presentamos demandas. No es costumbre en Panamá. Eso más se acostumbra en los Estados Unidos. Por eso usted ve que los periodistas son más comedidos. Y hay una cosa en los programas de opinión, fíjese, CNN y todas estas cosas, que ponen una cintilla. Las opiniones del comentarista o del periodista no son responsabilidad de la empresa. Es decir,
ese comentador, esa persona que tiene el programa y que está comentando, fíjense en conclusiones, en los diferentes programas, él, si su entrevistado le dice, no quiero que esto lo publique, la demanda no la va a hacer contra el canal, la va a hacer contra el periodista. Y si él le comunica a su empresa, mire lo que me dijeron, pero la empresa le dice, esto va a ser un boom, vamos a lanzarlo, y el periodista lo dice, entonces se iría la demanda contra la empresa y contra el periodista, los dos. ¿Contestada la pregunta, Joseph? Sí, sin duda, sí. Y otra cosa que quería mencionar, profe, que sé que al final todos tenemos ese derecho a que se respete nuestra intimidad y lo que decimos, pero yo siento también que hay que ser muy cuidadoso también cuando se habla. Y lo hice a propósito precisamente para poder aterrizar en esto que quería comentar. Cuando nosotros vamos a decir algo y sabemos que hay posibilidad, ya sea que sea masivo o entre un grupito pequeño, porque a veces en grupos de WhatsApp pasa y uno manda audio, hay posibilidades de que lo que tú estés diciendo se vaya a correr porque es la cultura. Y como usted bien lo acaba de decir, aquí no se tiende a poner demandas cuando algo te está afectando. Entonces, como no es algo que es costumbre, la gente reenvía lo que tú dices sin importar que tu voz o tu comentario se va a ir por otro chat que no fue el principal. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más cuidadoso con lo que hablamos. Porque yo hago un ejemplo, yo puedo decir muy bien, el periodista, pero cuando tú mencionas nombre, entonces ya todos los que te están escuchando saben de quién estás hablando y ahí puede trascender más. Entonces yo creo que también es responsabilidad de cada quien. Si tú no quieres que alguien sepa algo, entonces no lo escribas. No tiene nada que ver con comunicar, es simplemente ser como cuidadoso. Es como yo lo veo. Es así, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y también hay que tener muchísimo cuidado cuando usted identifica las características de la persona de la cual usted va a hablar. Porque Exacto. usted no diga el nombre, pero resulta que esas características que usted mencionó solo corresponden a la doctora Julia Sáenz. Exacto. ¿Ve? Entonces, vamos con Heraldo. A ver, Heraldo. Profesora, buenos días. Me surge la pregunta, y quizás los que estuvieron conmigo, que adelantamos la asignatura de medicina legal en verano, el profesor comentaba que cuando se trata del secreto profesional, lo digo por el ejemplo que usted ponía antes de que Reiniero le enviase desde Kenia una carta donde le confesaba que ibas a cometer un atentado. Ahora les voy a decir algo sobre ese secreto profesional. Ajá, sigue, Heraldo. Ajá, entonces, el profesor nos trajo a colación el caso de el accidente aéreo provocado de Alemania, de la ruta Barcelona-Düsseldorf, donde se acuerda que murieron casi 150 personas porque el copiloto, que luego se supo que tenía problemas psiquiátricos y Ay, que el Dios mío. psiquiatra no lo había reportado, él bloqueó, eso sucedió en el 2015, me parece. Él No bloqueó, sí, recuerdo. y el copiloto aprovechó que el piloto se fue al baño y él bloqueó la entrada del avión, el acceso a la cabina, y él terminó estrellando el avión contra los Alpes franceses, de manera que murieron pues todos los pasajeros que iban en ese avión. Y entonces, cuando se abre la polémica, porque estaban involucrados tanto Francia como Alemania al haber sucedido el accidente en Francia, territorio francés, se empiezan las investigaciones. Resulta que el psiquiatra de ese copiloto sabía que él padecía trastorno psiquiátrico y le envió una carta médica, le hizo como una nota y le dijo que le entregara a ese avión, no sé si era de Germanwings, me parece, la compañía de esta, Germanwings, que tenía que ir con esa nota a entregarle esto a la aerolínea, donde tenía que tomarse unos días de baja y que la empresa le diera unos días de baja, pues necesitaba recuperarse, pues. Y le ponía al tanto a través de esa nota sobre la situación mental de esta persona.
¿Qué Ajá. pasa? Que él, se abre la investigación y se trata de, digamos que llamar o citar al psiquiatra, ¿no? Para que explicara por qué se confió de la persona y le dejó en manos suyas el hecho de notificar a la empresa cuando lo que debió haber hecho, o eso decían los fiscales, era haber reportado el caso personalmente por tratarse de un trabajo tan delicado como ese. ¿Qué pasa? Que por mucho que se intentó, al final la ley declaró que eso no era, eh, digamos que no tenía mérito, incluso esa gravedad no tenía mérito para pasar por encima del secreto profesional del médico y que el psiquiatra no estaba obligado a declarar ni a reportar nada. ¿Por qué? No se sabe, o sea, el profesor dice que eso se hace en base a que el tema de los sacerdotes, de los médicos y de estas personas que el Código Procesal Penal protege de declarar, eh, es porque a final de cuentas se previene más, digamos, la posibilidad de que esa persona que está, voy a cometer un asesinato, va a confiesa eso al cura y el cura lo pueda persuadir de que desista, ¿no? De llevar a cabo ese ilícito. Y que si eso se cambiase, se reformara, de manera que estas personas sí tienen que declarar cuando alguien le dice, mira, yo maté o tal, eso entonces haría que las personas ya no tengan la confianza en sus médicos ni tengan la confianza en sus sacerdotes para hablarles de estos temas. Y él nos estuvo explicando eso, pues, que realmente no hay algo más, algo tan fuerte como para que se pueda violar el secreto profesional. A mí me llamaba la atención porque, sinceramente, pues considero que eso es, no debería ser así, ¿no? Puesto que imagínense hablar de que si es el capitán de un barco, es el piloto de un avión, que estamos hablando de cientos de vidas en manos de esa persona, es un aspecto que debería pasar por encima del secreto profesional y salir a denunciarlo. Él nos explicaba la postura de Estados Unidos también, que se supone que Estados Unidos sí ha abierto un poco y ha dejado, o sea, la jurisprudencia ha dicho, según el profesor, que cuando se trate de un acto que es eminentemente y que va a suceder mañana o esta tarde, entonces que en ese caso la persona sí puede denunciar. El médico psiquiatra puede salir a denunciar, pero de lo contrario no. Entonces, no sé, yo ahora aprovechando la coyuntura, me gustaría escuchar su opinión, pues por la opinión de una penalista para ver qué nos puede decir sobre ese asunto, profe. Bien, miren, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Acuérdense que siempre prima los bienes jurídicos, la seguridad de los bienes jurídicos tutelados. Porque si un bien jurídico, es decir, un derecho humano, no está reconocido legalmente, no hay como usted pueda solicitar su reparación, porque si no está reconocido legalmente quiere decir que ese bien jurídico no existe. Entonces, sí, es cierto que existe el secreto profesional, pero ese secreto profesional puede ser vulnerado cuando a lo que usted se le está informando puede causar un mal mayor al que usted divulgue lo que la persona le está señalando a usted. Por eso es que un abogado debe recomendar siempre a su cliente, no se vaya a desahogar con el psicólogo, no vaya a decirle nada al cura, no vaya a decirle nada al médico ni a nadie. Guarde silencio. ¿Por qué?
Porque si la persona lo divulga y lo que usted le está manifestando es la comisión de una figura delictiva, eso le va a eximir de responsabilidad penal a la persona que lo dice. Mire, no estamos hablando de un secreto empresarial. No estamos hablando de un derecho de autor, no estamos hablando de una cosa delicada, una información que si no se pone en conocimiento a la autoridad va a ocasionar un daño mayor. Eso que usted me está señalando, eso que me estaba señalando del accidente, que no, ahorita no recuerdo, pero que ya tú hiciste una breve síntesis. Eso es grave del psiquiatra. ¿Por qué? ¿Qué es y le tiene que haber generado o le debió generar responsabilidad penal? Le voy a decir por qué. ¿Cuál fue el diagnóstico que ese médico dio que permitió que esa persona fuera a buscar ese tipo de trabajos? Una persona en esa condición no está en condiciones de realizar ningún tipo de trabajo, trabajar en ninguna parte, porque así pudo prender una empresa, así le pudo dar por ponerle veneno a la gente. Esperó a que el capitán fuera al baño, al que el piloto fuera al baño. Tuvo un arranque de ira. Quiere decir que él en su diagnóstico no registró lo que era o algo pasó en todos. ¿Y por qué tiene responsabilidad penal? Porque en todos los trabajos se pide un certificado de salud física y mental, sobre todo para los pilotos y copilotos de una nave. Él, si le piden el certificado de salud mental, allí debió poner: esta persona padece tal enfermedad, lleva este tratamiento, sin embargo, bajo situaciones de presión puede tener la siguiente reacción. Porque le están pidiendo el certificado de salud mental. Y en el certificado de salud no es que él está traicionando el secreto profesional. Es que él tiene la obligación de decir ese secreto profesional. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser un secreto. Ya le están pidiendo esa información para que la persona pueda ejercer un trabajo. Y están en riesgo más personas que el solo hecho de guardar silencio con respecto a esto. Porque es que en el secreto profesional nosotros tenemos que entender que hay limitaciones. Cuando la información que yo tengo producto de ese secreto profesional pone en riesgo la seguridad de terceras personas, acuérdense que frente a mi derecho particular prevalecen los intereses de la mayoría. Entonces, yo tengo que informar. Me están pidiendo el certificado de salud. ¿Cómo yo voy a decir que la persona está perfecta para realizar eso? No, yo tengo que decir el padecimiento que tiene la persona. Porque yo no puedo señalar que la persona está apta para realizar eso y si viene algún problema, y si se ocasiona algún problema. Y acuérdese una cosa, que aunque yo no estoy de acuerdo, pero así se maneja, usted puede quedar exento de responsabilidad penal, pero debe cumplir con una responsabilidad civil. Y hay que ver qué pasó civilmente con ese médico.
el secreto profesional como tal tiene sus limitaciones. Fíjese, por ejemplo, yo hace un tiempo, hace como unos 3 años, 4 años, me caí. Cuando fui a buscar a mi hija, ya estaba para subirme al carro. Estaba lloviendo fuerte, no vi el hueco, el aguacero era tan grande que eso lo tapó y me caí. Y tuve un problema en las rodillas. Los 15 días que faltaban, los 14 días que faltaban, 15 para que terminara el semestre, yo no pude ir a la clase, tuve toda la pierna con un inmovilizador, eso fue una cosa impresionante. Producto de esa caída, a mí me dan un cartón de Senacid, yo tuve que usar bastón y me daba pena y todavía tengo mi bastón. Me da mi cartón de Senacid, el ortopeda me dice, usted no va a poder caminar distancias largas sin bastón. Si usted va a tener que buscar su cartón de Senadi, porque si usted se estaciona cerca de donde usted va, no necesita el bastón y le es mejor movilizarse. Si usted se estaciona lejos, tiene que usar el bastón y el bastón a veces no es bueno porque le afecta. A mí me hace que me caiga porque yo camino muy rápido. Bueno, ¿por qué le digo todo esto? Cuando yo voy a Senacid con los documentos, me pide Senadis, discúlpeme, Senadis de la Secretaría Nacional de Ciencia y la Tecnología, Senadis, me dice, aquí no está su informe médico detallado. Esa es una condición que debió adjuntar su médico. Entonces, yo le digo a mi pediatra, imagínese, ya lo que necesito es geriatra. Al ortopeda. Al ortopeda, gracias, Geraldo. Yo le digo al ortopeda, deme los CDs con todas las imágenes y descríbame todo. Y me dice, bueno, doctora, yo no lo había hecho por el secreto profesional. Y yo le explico a él, aquí no hay secreto profesional. No necesitas tener mi autorización. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un trámite y te estoy comunicando y te estoy informando que yo voy a hacer un trámite para solicitar un privilegio con respecto a los demás. ¿Solicitar qué? El permiso para que me estacione en lugares especiales que están cerca de la entrada o salida de los lugares a los cuales yo voy. Para que cuando vaya a los aeropuertos, nunca lo uso en los aeropuertos porque siempre me dejan de última y ando con estrés de que pierda conexión. Pero en el aeropuerto yo tengo derecho a que me lleven con una silla. Oye, ¿qué pasa conmigo? Oye, esto es que se me olvidan las cosas, con una silla de ruedas y me lleven hasta el gate y que sea dentro de los primeros que entre después de los niños. Por yo estar pidiendo eso y por el médico saber que con su opinión es que me lo van a dar o no, yo no tengo que darle autorización. Ahí no vale secreto profesional. Él tiene que adjuntar fotos, CD y hacer el diagnóstico y explicar, la señora fulana de tal, de edad tal, tuve el problema en las rodillas, sobre todo la rodilla izquierda. Ahí no hay secreto profesional. Yo no tengo que darle la autorización. Él tiene que decir. Es lo mismo con el psiquiatra y esa responsabilidad tan grande que ocasionó el accidente. Pero acuérdese algo, aquí va a entrar
la interpretación que haga el juez al respecto. ¿Qué nos toca a nosotros los abogados, entonces, profesora? Sustentar la ponencia. Todo esto que estamos hablando, escribirlo y sustentarlo. Ya sea para exonerar de responsabilidad penal al que divulgó, al que dio información propia de la profesión que ocupa, o para acusar al que dio esa información. ¿Qué otra pregunta? Mire, ya se nos ha ido. Reiniero, ¿quería volver a preguntar? Sí, profesora, para Dígame. repasar una información. Entonces, cuando una persona hace una entrevista, si la persona está, si el entrevistador está grabando y la persona entrevistada se da cuenta al final que la están grabando y le dice, no quiero que se publique esta entrevista porque no me dijiste que la grabaste, entonces el periodista o el entrevistador tiene que abstenerse a publicar esa entrevista. Exactamente, automáticamente no lo puede hacer. Ah, ok. Pero aquí no hay... Entonces, otra pregunta. Otra pregunta rápida que también se me pasó es ¿quién autoriza las grabaciones o conversaciones? ¿Un tribunal, la Corte Suprema? La Corte juzgado de Suprema, circuito? la Corte Suprema. La Corte ok. Suprema de Justicia. A ver. Y Martinelli. Ay, Dios mío, yo sé. A ver, jóvenes, vamos entonces a ver el problema. ¿A qué hora termina esto? No me gusta el problema dejarlo a la mitad cuando lo estamos analizando. A las 10:35. Sí, yo creo que de aquí a las 10:30 tenemos, ¿qué? 14 minutos. Voluntario. Yo, profesor. soy yo. A ver, Joshua. Léenos el problema, léenos el problema. Ok. El señor Roca Caliente es propietario del edificio Lo Alegría. tienes ahí, espérate, vamos a hacer la prueba. Voy a compartir pantalla, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo soy como mi alumno. Le dije, no haga eso. No, así no es. Pacatapum. Si no puede compartir pantalla, léelo. No puede compartirla. Estás en silencio, Yochoa. Ajá. Vamos, Yochoa. ¿Se ve? Ok. Sí. Dice, el señor Roca Caliente es propietario del edificio Alegría, en el cual se alquilan oficinas a diferentes empresas, razón por la cual oficina 70A se la alquiló al señor Viento Frío, quien tiene una agencia de viajes identificada como Desgracia de los Jóvenes. El señor Viento Frío organiza viajes de Rusia hacia Panamá. Los excursionistas tienen como características que todos son hombres ricos, viajan sin acompañantes y exigen que el paquete de viaje incluya unas acompañantes que tenga bonito cuerpo y no más de 15 años. El señor Viento Frío, para satisfacer la petición de sus clientes, lanza una campaña publicitaria a través de las redes sociales, indicando lo siguiente. La agencia de viajes Desgracia a los Jóvenes abre vacantes para futuras jóvenes modelos. Las interesadas deben reunir los siguientes requisitos. Tener 15 años, medir 1,60, pertenecer al sexo femenino, disponibilidad de horario de 8 a.m. a 8 p.m. Al llamado publicitario responden 5 hermosas jóvenes de 15 años. Fueron sin la compañía de sus padres. El señor Viento Frío las entrevista, les hace una sesión fotográfica en la cual se les indica que se quiten toda la ropa. Primero, les facilitaron bikinis y se les indicó que se los pusieran para ver cómo se veían en ellos. Y en segundo, que se quitaran el bikini para hacer unas fotos al desnudo.
para lo cual todas deberían estar juntas en poses provocativas, mirándose entre ellas en forma sensual y sexual. Por último, las jóvenes se les indica que se quedarían en la oficina a dormir el día anterior de la llegada de los turistas, ya que iban a estar a cargo de una maquillista, diseñadora de modas y profesora de protocolo y modelaje. Previa a la llegada de los turistas, la agencia de viajes elaboró un catálogo de fotos que colgó en su página web y a lo cual solamente se podía acceder con una contraseña, misma que se le asignaba una vez depositada en la cuenta bancaria de la agencia de viajes la suma de 20.000 balboas. Cuando los turistas rusos, todos hombres adultos que estaban entre los 40 y 50 años, se les condujo al hotel en el que se les estaba esperando con las 5 quinceañeras. Durante el viaje, las jóvenes tuvieron relaciones sexuales con los rusos. También se formaron grupos de 3, un hombre y 2 jovencitas para sostener relaciones sexuales, y a cada joven de 15 años al finalizar el viaje se le pagó la suma de 5.000 balboas. Vámonos En directo a cuanto la figura delictiva. Ajá, ve a subiendo. la figura delictiva. Ajá, ya estoy viendo que hiciste ahí los pasos. Paso 2, identificar los elementos. Ajá, sigue. Paso 2, 3, la tipicidad. Antijuridicidad, ajá. Culpabilidad, imputabilidad, punibilidad. Estructura de la respuesta. Ajá. Vámonos. Quédate en la tipicidad. Bien. Ok. Quédate en la tipicidad. Porque si vas explicando cada uno, perdemos mucho tiempo. Entonces, ahí, vamos. ¿Por qué estas figuras delictivas? Bueno, en cuanto a los delitos sexuales, que se desprende del primer capítulo sobre la violación y otros delitos, me pareció oportuno, me permite leerlo. Joshua, perdona, ¿puedes agrandar el este con el zoom del documento para que lo podamos leer mejor? Agrandarlo, suave. Ah, no, O sea, abajo donde está el más, para que haga zoom del documento de Word, ok. para que se agrande el... Ahí. Ok. Bueno, el 176 lo que nos dice es quien valiéndose de una condición de ventaja logre acceso carnal con una persona mayor de 14 años y menor de 18, aunque medie consentimiento, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Esto se trata como tipicidad porque los hombres tenían una condición ventajosa, ya que tenían estaban en el rango de 40, 50 años, y de igual manera estaban pagando por los servicios sexuales de las jóvenes de 15 años. En el caso del artículo de 79, en cuanto a la corrupción de personas en cuanto a la corrupción de personas de menor de edad, en cuanto que nos dice, quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 18 años, haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual, será sancionado con prisión de 8 a 10 años. Esto se dio debido a que el señor Viento Frío les pagó a las jóvenes, corrompiéndolas de esta manera para que tuvieran acceso carnal con las jóvenes. En cuanto al artículo 180, que nos dice la facilitación, investigación, organización y reclutamiento de explotación sexual, que el mismo señor Viento Frío hace la publicidad para que las jóvenes vayan, diría yo, a la agencia y que de esa manera puedan sostener relaciones sexuales con los turistas. De esa manera se tipifica este artículo que viene siendo la reclutación de explotación sexual. En cuanto a la fabricación, elaboración y producción de materia pornográfica, esta se da debido a que el señor Viento Frío, una vez le hace las sesiones de fotos, las sube en su página web para que las personas, una vez hagan el pago,
puedan verlas. Y estas fotos estaban, tanto las muchachas de 15 años, estaban en bikini y desnudas. En cuanto al pago a menores de edad para realizar actos sexuales, que una vez finalizada la excursión, el señor Vientofrío le paga a cada una 5.000 balboas. Sería... La respuesta, vete a la respuesta y regresamos a la tipicidad. Bueno, Lee la en respuesta. el presente problema se plantea la comisión de 5 figuras delictivas, las cuales son las siguientes: delitos sexuales, corrupción de una persona menor de edad, facilitación, investigación, organización y reclutamiento, explotación sexual, fabricación, elaboración y producción de material pornográfico y pago a menores de edad por realizar actos sexuales. De esta manera podemos decir que nos topamos con presencia de un concurso real o material de delitos por parte del señor Vientofrío y por parte de los excursionistas que mantuvieron relaciones sexuales con las jóvenes de 15 años, aunque hubo consentimiento por parte de las jóvenes. Estos delitos están contemplados como delitos que afectan de forma directa la libertad integral sexual, y estas figuras delictivas se encuentran tipificadas en el mismo título: delitos contra la libertad e integridad sexual. Las jóvenes de 15 años actuaban con total libertad y con pleno consentimiento de las acciones que se realizaban. Los excursionistas que dieron las características para que tengan unas acompañantes y se vuelven autores por el hecho de tener relaciones. Aunque bien fueron consensuadas por las jóvenes, estas eran menores, y el señor Vientofrío es partícipe por satisfacer y buscar por medio de publicidad a dichas jóvenes. El señor Vientofrío es autor de delitos de corrupción de una persona menor de edad, facilitación, investigación, organización y reclutamiento de explotación sexual, fabricación, elaboración y producción de material pornográfico y pago a menores de edad por realizar actos sexuales. Profe, yo quiero decir algo. ¿Qué me iba a decir para yo hacer la explicación? Dime, Heraldo. Bueno, yo en lo que fue la tipicidad me fui en primer lugar al delito de turismo sexual del que trata el artículo 190, y me fui, que es una situación curiosa, profesora, porque en el caso de la responsabilidad del señor Vientofrío es ese, para mí, pues es ese delito de turismo sexual. Sin embargo, como nuestro código no establece la sanción directa, digamos, la responsabilidad penal directa para los rusos, yo tuve que irme en ese caso al artículo 186, y entonces allí donde se habla del pago y demás. Pero ¿qué pasa? Que curiosamente investigando, yo me demoré mucho en este problema porque investigué un poco en otras legislaciones, y en la mexicana, el Código de México sí establece en el artículo 203 bis, él establece en el 203, el ordinal, el 203, digamos sin letra, que allá lo llaman bis, el 203 habla de la responsabilidad para el que organiza el turismo sexual o el que lo promueve, y el 203 bis habla de la responsabilidad para el que propiamente por conducto o en virtud del turismo sexual mantiene la relación con las menores, porque en el caso nuestro, que se habla como un delito formal, puesto que ni siquiera tuvo que haber pasado lo de las relaciones sexuales para que el señor Vientofrío tenga en efecto la sanción penal, se desliga pues de que eventualmente se consume o no la relación sexual, que en eso infringen o incursionan entonces propiamente los rusos. Y eso me pareció interesante porque nuestro código, profesora, en ese tema del turismo sexual, artículo 190, no nos dice para los que lleven a cabo la actividad sexual propiamente cuál es la sanción, cosa que el de México sí lo hace. A ver, vamos a escuchar a Génesis Sofía y después a Dilma. Yo soy la última que hablo. A ver, Génesis Sofía y después Sí, Dilma. profesora, yo tengo bastante parecido el análisis que hizo Joshua. Sin embargo, puede que esté mal, profesor, usted me corrige,
yo agregué el artículo 175 por el numeral 3, que dice que la víctima se encuentra confiada al autor que custodia o que conduce un lugar a otro. Y esto lo hago porque evidentemente las chicas eran menores de edad. Entonces los padres debían tener Dejar conocimiento de que ellas... sí, de compartir. Ajá. Los padres debían, si bien es cierto no las acompañaron, eso ya quedó explícito en el problema, ellos debían confiar en que la persona que estaba realizando el proyecto de modelaje estaba transportándolas, y los padres debían conocer el paradero de ellas, así no estuvieran tan pendientes de las actividades. Entonces yo consideré que ese artículo también debía ir, y y el numeral 4 porque por la edad de las chicas no se podía resistir o consentir el acto, porque 15 años contra un hombre que evidentemente tiene más fuerza, aunque no quisieran, aunque no estuvieran del todo brindando su consentimiento, que lo pudieran resistir era algo muy difícil. El 176, creo que sí lo mencionó, 179, 180, 184, 186, 187 porque permite actos de exhibicionismo de los menores de edad, y 190 el turismo sexual que mencionaba Polanco. Muy bien. Edilma, ¿qué quería usted decir? Está correcto. Edilma. Ajá, profesora, yo quería hacerle la consulta con respecto a lo que dijo el compañero Heraldo Polanco, que él mencionó que en el artículo 190 que establece sobre el turismo sexual, que no se establece la sanción como tal. Entonces quería consultarle porque ahí establece abajo de que va a ser sancionado con prisión de 10 a 12 años, que era lo que él estaba queriendo decir, o si no lo interpreté de la manera correcta, porque ahí establece la sanción. Otra cosa, No, no. ajá. Compañera, disculpa, no es lo que pasa es que la sanción que establece ahí yo la interpreto para el señor Vientofrío, que es el que organiza. El artículo habla de promover, dirigir, organizar, publicitar, invitar, facilitar o gestionar. Pero en ningún momento se dice que si en efecto se consuma la relación sexual por parte de los turistas que llegan, ellos tendrán una responsabilidad penal de tanto, porque el Código Mexicano sí habla y te dice en el 203 bis, el que mantenga las relaciones sexuales en virtud del turismo sexual será sancionado con, porque aquí hay dos actores para mí, el que organiza, promueve y demás, que es este señor Vientofrío, pero ¿qué pasa con los rusos que mantienen las relaciones sexuales en virtud del turismo sexual con las menores? Eso es lo que yo digo, que nuestro código no contempla, cosa que el mexicano sí contempla desde la reforma del 2007. Ok, gracias. Otra consulta, profesora. Yo considero, puedo estar equivocada, de que en ese caso, en ese problema, se puede establecer también lo que es el delito de estupro. Que, o no entraría ahí. Sí. Que es el artículo 176, ya que las muchachas tenían 15 años y todas las personas que, los rusos, pues ellos eran mayor de 40 años. Mire, bien. Primero, ya el Código Penal está habilitado, corregido y habilitado en el libro Estudio del Código Penal. 2. Hay varias figuras delictivas que ahí encajan. Hay 5, 6 o 7 figuras delictivas que encajan. Recuerde usted que quien va a tener la última palabra es el juez. El juez siempre tiene la última palabra en el momento de individualizar la pena. Sin embargo, si usted se fija, la desventaja que yo siempre le he mencionado al código, en un mismo capítulo, denomina el capítulo con una pluralidad de figuras delictivas que no se individualizan en el contenido del artículo. Y si usted se fijó, su compañera habló de delitos sexuales, pero dentro de esos delitos sexuales hay delitos sexuales específicos. En principio, claro que nos arroja el estupro por la edad de las víctimas,
Y porque no me dice el capítulo, no me dice el problema, perdón, que ellas ofrecieron algún tipo de resistimiento. Sin embargo, allí hay una condición que habló Génesis Sofía y que es lo que yo señalo, que al estupro no se le debe hablar de relación consensuada. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el sujeto activo es un mayor de edad y el sujeto pasivo es una menor. Ese mayor de edad puede realizar una conducta que da la impresión que la chica da voluntariamente su aceptación. Y no es así. Está viciada esa voluntad porque es una menor. El mayor de edad sabe cómo la manipula, cómo hace, para que ella piense que dio su consentimiento. Entonces, ¿por qué yo le digo que estructuren la respuesta? Porque usted en la tipicidad, usted va poniendo todas las figuras delictivas que usted considere. Ahorita son las 10:35. Todas las figuras delictivas que usted considere. En la respuesta, usted se va a dar cuenta y va a advertir si hay concurso de delito y con cuál figura delictiva se queda o si se queda con varias. Allí tenemos el turismo sexual. Allí hay pornografía, corrupción de menores. Hay estupro. Pero ¿qué sucede con el estupro? No está identificado como tal en un artículo o en un capítulo o en una sección. Entonces usted pone violación y otros delitos sexuales. No puede ser y otros delitos sexuales. ¿Cuáles son los delitos sexuales? Por eso es que yo afamo el Código Penal mexicano, porque identifica los tipos penales. Hay tipos penales autónomos que aunque pertenecen a un tipo penal básico, de ese tipo penal, de esa figura delictiva, se pueden derivar otros. Eso es lo que hace que nosotros identifiquemos a un tipo penal como básico. Y a un tipo penal como autónomo. Entonces, el estupro debiera ser un tipo penal autónomo. ¿Ve? En cuanto al turismo sexual, ahí hay dos sujetos activos y está muy bien la aportación que hizo Heraldo. Hay dos sujetos activos. El que organiza el evento como turismo como tal y el cliente. Pero entonces, ¿qué pasa con el cliente en la legislación panameña? Se sanciona en la prostitución infantil. La prostitución infantil no sanciona al menor. En la prostitución se sanciona a quien ejerció el acto carnal y pagó por ello. No me quiero pasar del tiempo porque así como me gusta que entren temprano a mi clase, quiero que entren temprano a las otras clases. Este artículo, este problema, lo continuamos, creo que es el jueves o el viernes que tenemos clase. ¿Y cómo va a ser la dinámica? Mañana. Mañana, sí, yo estoy pensando que jueves el otro año. Usted lee el problema, se va a la tipicidad y estructura la respuesta. Después yo pregunto, ¿quién tiene algo nuevo, diferente a lo que dijo el compañero? Y usted menciona, no repite lo que él ya dijo, sino que dice lo nuevo y al final yo hablo. ¿Qué pasa con estos delitos? Proceden, todas las figuras delictivas que ustedes pusieron están bien. Profesora, si fuera un examen, con que usted haya puesto alguna de esas figuras delictivas, yo se lo tomo bueno. El problema sería que usted dijera que ahí hubo homicidio. Es imposible que usted identifique esa figura. Entonces, ahí usted, eso sí lo tendría mal. ¿Me estoy explicando? Bien, muchachos,
Dios los bendiga ricamente, los quiero mucho y nos vemos mañana. Ya sabe la dinámica, directo a los problemas y de aquí nos vamos a todas las clases. Ahora yo voy explicando cada una de esas figuras así, a través del problema. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? Nos vemos, profesor. Profesora, hasta mañana.